Saludos, ¿cómo están? Aquí está, poquito flaquito, pero con su cabeza bien puestecita, Rafael Simón Jiménez, al cual el coronavirus lo batió. Te dio duro. Somos sobrevivientes. No, todos somos sobrevivientes. Y hay varios, hay varios. Pega fuerte. Duro. Te quitó muchos kilos, ¿cuánto? Y 14 kilos. Wow. De los cuales ya he recuperado 6. Sí, a mí me quitó 15. Pero tú, que eres grandote. Sí, no, yo tenía. Bueno, pero lo importante es que estamos aquí, cada día con más voluntad. Uno no sabe hasta cuándo. Se murió David Nieves, chico. Sí, chico, buen amigo, David. Bueno, militamos muchos años en el MAS y éramos muy buenos amigos. Un tipo de muy buen talante, más allá de sus ideas políticas y más allá. Buena gente. Yo creo que tenemos que rescatar, Kiko, y nosotros con nuestra vieja cultura de la tolerancia, bueno, rescatar eso, el reconocimiento a la buena gente más allá de sus acciones y más allá de su credo político, que además es potestativo suyo, cada quien piensa con la cabeza que quiera. Lo importante es rescatar, incluso en la Venezuela de hoy, los valores fundamentales de la democracia, que es eso, el reconocimiento del otro, la tolerancia, la diversidad, para que todos podamos convivir dentro de la diversidad. La lealtad a los amigos. Fíjate que lo de Roland Carreño me tiene asombrado, porque estuve en estos días en una rueda de prensa, lanzaron la candidatura de Roland, varios partidos, Sí, Centrado, a su pueblo allá de Agua Grande. LAPI, Fuerza Vecinal, y los partidos, la MUP, que debería apoyarlo porque Sí. él es de Voluntad Popular, Imagínate. y la gente de la Alianza, porque Henry Falcón es amigo de él, Florido es su hermano, y nada, chicos, Sí, como si no fuera con ellos. Bueno, Henry sí me ha llamado bastante veces y me dice que él está pendiente, pero me asombra. Uno era amigo y es amigo de los amigos. Ahora fíjate tú, eso refleja más que la lealtad o la deslealtad con la amistad, lo que refleja es la situación política que estamos viviendo y la crisis tan seria en la oposición. Cuando yo venía para acá, Kiko, venía pensando que el 21 de noviembre, si no se produce un milagro, yo recuerdo que Freddy Muñoz, amigo tuyo y amigo mío, decía que en la política no había milagros porque Dios no se metía en cosas feas, ¿no? Pero suponiendo que hubiera una voluntad todavía de enmendar el tremendo error que va a ser la situación fraccionada, dividida, atomizada en que se presenta la oposición, aquí no vamos a ser víctimas de un fraude electoral, vamos a ser víctimas de un fraude político que va a cometer la dirección de la oposición al no brindarle al país, a ese país que sufre, que padece, que ha vivido la situación más terrible de su historia, la posibilidad de avanzar en la construcción de una transición, porque estas elecciones, mira, estas elecciones tienen más importancia de lo que la gente se imagina. En primer lugar, tienen la importancia, por supuesto, de rescatar los espacios, de rescatar las gobernaciones, de rescatar las alcaldías que han sido colocadas, digamos, en una posición subalterna, en una posición de minusvalía, revirtiendo todo el proceso de descentralización que había logrado con fallas y con deficiencias y con omisiones, colocar el poder cercano al ciudadano y las soluciones cercanas al ciudadano, que es como el desideratum, el objetivo de la descentralización. En segundo lugar, el fortalecimiento del liderazgo opositor. Porque yo veo, Kiko, también, que hay mucha gente que... Espérate un momentico. Oye, arrancate volando. Está bien. Me dijeron que esa era la estrategia, no, para que me dara a hablar. Pero no es así, eso es una No, yo cuenta sé, que inventó Felipe Mujica No, para sí, fregarme. nadie más que yo sabe que no es así. Mira, pero fíjate lo siguiente. Yo vengo diciendo, y entonces soy víctima de la Comisión de Comunicaciones del Interinato, que vive cayéndome encima a palazo. En estos días, con lo de Roland, tú traidor, ¿traidor de qué? Si yo estoy de acuerdo con el interinato, con la invasión americana, ni con nada de eso. ¿Qué me vas a acusar tú, chico? Traidor son los que se robaron los reales de monómero. Porque ya basta del chantaje de los alacranes y todo eso, cuando allá hay una gente muy falta de escrúpulos, por no decir una cosa. Pero esa falta de escrúpulos, bueno, regresan de la derrota. Porque, como dice Freddy Guevara, no lograron su objetivo. Al mejor estilo Chávez, pues. Entonces, es que algunos ni siquiera, perdón que tengo una enmienda, dale, que estamos... algunos ni siquiera se sabe si han regresado del error o no han regresado del error. Ah. Porque tienen una posición tan ambigua que tú no puedes determinar si quieres que la gente vote o quieres que la gente no vote. Pero además, entonces agarran, porque Capriles, intentando volver a nuclear la dirección de la oposición, esa, sacarla de Leopoldo y atraerla hacia él, bueno, les pone la tarjeta de la unidad, la negocia con Jorge Rodríguez y la pone ahí. Y entonces ellos agarran la tarjeta, negocian sin Capriles, porque se lo llevaron por el medio. Sí. Sacan a Leopoldo y entonces imponen una política que es una cosa que hay que decírselo al país. Estos son los responsables de que no haya victorias ni unidad, porque por el lío de ADE, entonces empezaron a poner unos vetos.
Bueno, que el colmo es Manuel Rosales, que lo apoya Fuerza Vecinal y lo apoya un grupo, y yo no acepto apoyo. ¿Qué es eso? ¿Dónde se ha visto que la política es así? Y son los responsables de que en gobernaciones que se pudieran ganar, no pase nada. Ayer hicieron unas reuniones. Ajá. Se reunieron para ver si Zulia y Lara... Hoy vi que Vladimir señalaba eso, ¿no? Sí, en Zulia y en Lara hacen un cambalache para que Manuel Rosales y Henry Falcón ganen. Está bien, pudiera ser un buen intento. Sin embargo, no va a llegar a nada porque seguramente le van a pedir a Henry Falcón la alcaldía para Sobella y seguramente a Manuel Rosales le van a pedir Maracaibo, que es un lío, que es una complicada, o qué sé yo. Pero no invitaron a Bernabé Gutiérrez a la reunión, que es el principal partido de la alianza, y con el cual algún día Henry Ramos tiene que sentarse, aunque no le guste, aunque tenga las molestias que tenga, porque en política las cosas son así. Entonces, ellos son los responsables. Por lo cual, y ahí vamos a entrar en discusión, yo creo que a la oposición le sale una nueva dirección. Decirle a esta gente, mire, chao, ya está bueno. ¿Hasta cuándo van a seguir perdiendo y metiendo la pata y además despilfarrando y sin explicación los dineros que les fueron confiados? Porque nadie explica. Ahí está Calderón Berti diciendo todo lo que pasó en las reuniones que él fue y no hay manera en que alguien explique si eso es verdad o es mentira. Ahora, fíjate tú, Kiko. Yo creo que yo siempre pongo por delante la famosa frase que voceaban los montoneros argentinos, el sector más radical del peronismo, que decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que eso está planteado aquí. O los dirigentes son capaces de colocarse o tiene que haber una fuerza emergente de la propia sociedad que se lo lleve por delante. Claro. Yo, por ejemplo, respaldo sin estar allí toda esta iniciativa que se está tomando en cuanto al voto ciudadano inteligente. Yo creo que hay que inducir frente a la división de unas cúpulas que no son capaces, que privilegian la confrontación entre ellos, que privilegian la irresponsabilidad de llevar al pueblo a una derrota y de facilitar la victoria del chavismo. Yo creo que tenemos que inducir a que los ciudadanos sean capaces en cada uno de los estados, entonces, de tomar la decisión más acertada. Creo que eso es una de las cosas que hay que inducir. Porque fíjate tú, lo explicábamos fuera de cámara. Nosotros, tú sabes que yo desde hace tiempo estoy compartiendo la iniciativa política en Unión Progreso, con Eduardo, con Mercedes, con Miguel Parra, con toda la gente que está allí. Pues. ¿Nosotros qué decidimos nosotros? Actuar con la lógica del sentido común y anteponer los intereses de cada uno de las alcaldías y de las gobernaciones de Venezuela por encima de nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a apoyar los mejores donde quiera que estén. Y fíjate tú que nosotros, ese cuadro que están ellos negociando supuestamente, ese cuadro lo simplificamos nosotros. Nosotros en Maracaibo estamos a favor de Manuel Rosales y de Fernández en la alcaldía de Maracaibo. De Juan Carlos. Y de Juan Carlos que Fernández. Es la fórmula ganadora. Claro. Pero ahora Rosales está perdiendo Maracaibo porque la está ganando Willy Casanova. Ahora, fíjate, por la división claro, esa. Fíjate, en Maracaibo, en el Lara, igual, nosotros estamos apoyando a Henry, estamos apoyando a Sobella, porque esa es la fórmula que interpreta a los ciudadanos, no interpretará las cúpulas políticas, ni los negociados, ni el cambalache de posiciones, pero es la que interpreta a los ciudadanos. En Táchira estamos con Lady Gómez y con Gustavo Delgado. Sí, nosotros le estamos facilitando a los electores la toma de un voto consciente y de un voto efectivo. Y te comentaba fuera de cámara, y quiero hacer énfasis Pero en eso. déjalo ahí, Ajá. que ya está haciendo Sí. señas la que te conté. Mira, vela ahí, está. No la mires porque te va a tirar un zapatazo, una cosa de esa. Está muy amiga mía. No, pero ella cuando... Es agresiva con quien sea. No, cuando corte, y llega, se pone así como, ¡corte! Como en las películas. Ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez. Siga usted hablando. Bueno, fíjate Rafael. tú, Kiko, hablábamos fuera de micrófono del tema de Miranda, donde prácticamente es un pleito de familia, porque no se trata de una confrontación que es casi la que verticaliza, horizontaliza el pleito nacional, el pleito entre Henry Ramos y la otra D, o el pleito entre el G4 y la Alianza Democrática. Es un pleito entre sectores que vienen de la misma raíz, entre, por ejemplo, los alcaldes del este de Caracas, que tomaron la misma decisión que está tomando el G4 ahora, hace 4 años, defender los espacios de los ciudadanos y de los vecinos. Y cada uno de ellos tiene una tremenda gestión. Mira, yo tengo 59 años viviendo en Los Palos Grandes, desde niño. Cuando digo 59 fue que me mudé a los 9 años para Los Palos Grandes, donde he vivido toda la vida. Y la verdad es que la gestión de Gustavo Duque es una gestión de primera. No, todo el mundo se la copia. Bueno, por eso te digo, y así la mayoría de estos alcaldes de la zona metropolitana. Ahora,
mi amigo, porque no es sino mi amigo, y yo le tengo todo el reconocimiento a Enrique Capriles. Enrique Capriles hace una exhortación y un llamado a ponerse de acuerdo en el país, a buscar la unidad. Hermano, predica con el ejemplo, porque si bien es cierto que tu opinión no tiene la fuerza de imponer una conducta nacionalmente, sí tiene la fuerza de imponerla en Miranda, donde todo el mundo, no de sugerirla, de imponerla. Vamos a dejarnos de cómica, porque las cosas hay que decirlas con su nombre. Carlos Ocarija, en definitiva, toma la decisión conjuntamente con Capriles, que Capriles queda tomar. Ahora, ahí todo el mundo sabe que David Uzcategui está punteando en las encuestas. Además que se hizo, y te lo digo porque yo fui interlocutor de eso. Ahí se buscó. ¿Qué fue lo primero que me dijo Carlos Ocarija a mí? Que hicieran unas primarias. Le transmití el mensaje a David Uzcategui, que es mi amigo, y David Uzcategui que ponga la fecha. Entonces, después que no eran primarias, que era una encuesta, hacen 4 encuestas, gana 3 David, y entonces no reconocen eso. Entonces, bueno, prediquen con el ejemplo, no vayan a hacer como el famoso decir del padre Gandica, que predica pero no practica. Yo le hago un emplazamiento amistoso, porque yo con Enrique no tengo sino amistad y gracia, y reconozco su liderazgo y reconozco su aporte en esto, pero a que sinceren esta actuación, porque ¿qué va a pasar? Mira, en cada uno de los sitios, si la división se mantiene, el chavismo nos va a volver a ganar como ganó la Asamblea Nacional en diciembre, con el 18% de los votos, va a arrasar en todas las gobernaciones. Pero entonces, fíjate, no van a ganar con sus votos, van a ganar con los votos que le vamos a regalar nosotros. Así es. Ahí es donde yo hablo del verdadero fraude, que va a ser un fraude político que se le va a hacer a esa Venezuela que quiere cambio. Pero fíjate, Enrique Capriles fácilmente sería el candidato del 2024 y apoyado por todo el mundo. Claro. Pero Enrique se ha metido en la cabeza que él es el rescatador, el recomponedor, sobre todo de su partido Primera Justicia, que no lo ha acompañado en su discurso. Sí. Porque se ve que la mayoría la tiene Borges, Guanipa y no Capriles, porque Capriles no es un operador de la política, es otra cosa. Sí. Pero entonces él agarra y recrea esta dirección, el G4, que eso es una maldición. Sí. No porque a sea mala, Henry Ramos o Manuel Rosales o el otro, sino porque esa unidad construida alrededor del interinato, Leopoldo y los acuerdos que había ahí, bueno, no solo cometió todos los errores que cometió, sino que además es excluyente, no le para a los demás, no consulta, no es democrática, porque su proceder siempre es clandestino y de situaciones de hecho, impone cosas. Y ahí está el resultado, en todas las regiones la gente molesta porque impusieron candidatos, se agarraron las listas de los concejales, de los diputados, y ese no es el proceder de un país que tiene 22 años gobernado por la misma gente que quiere un cambio. Eso es lo que es complicidad, chicos. Ahora, fíjate tú, Kiko, las cosas, las paradojas de la política. Ellos vienen supuestamente a las elecciones, una rectificación de la política abstencionista, de la política de la violencia, de la política de todos estos errores que se han cometido en estos años. En primer lugar, vienen sin hacer una autocrítica y sin decirle a la gente, mira, ahora hay que votar por estas razones, porque tenemos un CNE más equilibrado, porque hay un gran descontento, porque podemos movilizar todo eso. Y en segundo lugar, vienen con lo que tú estás apuntando, con la política entonces de dividir, de excluir. Entonces ellos mismos, en vez de contribuir, de que fuera positiva su incorporación al hecho electoral, a la política, bueno, más bien lo convierte en un hecho negativo, porque lo que vienen es a prestarle un servicio al gobierno dividiendo a la oposición. Y entonces se dan paradojas. Por ejemplo, el candidato en Barinas del E4 es de Voluntad Popular. Ahora, yo me imagino cómo se pondrá el candidato en Barinas de Voluntad Popular cuando Leopoldo dice que si él estuviera en Venezuela no votaría. Imagínate tú eso. Y el propio Guaidó hasta ahora ha estado silente. Porque además, ellos van a... Guaidó no se ha dado cuenta que él perdió. ¿Tú te has dado cuenta que él parece que no se dio cuenta que el censo y la usurpación, porque que eso no sirve? ellos tienen un dilema muy grande. Ellos estaban en su zona de confort, hermano. Imagínate tú lo que es un gobierno. Yo no dudo que eso haya dado algún aporte positivo desde el punto de vista de reconocimiento. Eso tuvo su momento, como todas las cosas en la vida. Bueno, fue una iniciativa. Eso se desmoronó. Y tan se desmoronó que el señor Biden les ha puesto un revólver atrás y les ha dicho a las elecciones. Y el señor Biden, además, coincidiendo con otro factor que no coincidían casi nunca, que era con la Unión Europea. Fíjate tú, la Unión Europea viene a observar estas elecciones. Ahora, uno se pregunta, y es bueno que venga, pero uno se pregunta, cuando yo estuve, mi breve pasantía por el Consejo Nacional Electoral, no pudo venir... Muy breve, por cierto. Muy breve, no pudo venir la Unión Europea, porque la Unión Europea decía que había que tener un protocolo, según sus protocolos de 6 meses de observación, para escrutar todo, como debe ser una observación. Pero bueno, que vengan. Lo que te quiero decir es que un factor del G4
va a las elecciones prácticamente con la pistola de los Estados Unidos puesta atrás. Empujado. Que les dice, señores, dejen de estar soñando con un gobierno que no existe y pónganse al frente del descontento, que en Venezuela es muy grande. ¿Qué tiene que hacer aquí un líder? ¿Qué tiene que hacer Juan Guaidó? Pero en vez de estar soñando con cosas imaginarias, menos hermano. mal que tú estás aquí, porque fíjate, yo esta mañana decía en la radio, ojalá Leopoldo López, María Corina, Guaidó y la gente que tiene esa tesis, se leyera la historia de Venezuela, sobre todo el periodo de los años 60, ya que estábamos hablando de David Nieves. David Nieves fue preso en el 78 porque la Liga Socialista, que era el brazo legal de OR, que era una división del MIR, Sí. se quedó en la guerra insurreccional después que el Partido Comunista del MIR reconocieron que habían perdido. Porque cuesta mucho asumir la derrota. La derrota del Partido Comunista y el MIR, tenían 5.000 hombres en armas, tomaron Carúpano, el Porteñazo, produjeron una guerra de verdad, no como esto, que van y se alían con los americanos y como el hermano mayor, cada golpe tú, haz todo el trabajo, pasándole por encima la historia de Venezuela. Por cierto, Tico, voy a hacerle la propaganda al último documental, película documental de Oteiza, el de Betancourt. El de Betancourt. Muy bueno. Y te lo digo porque ojalá que todos estos muchachos, uno que lo que tiene ya es un poco la visión pedagógica del asunto. ¿Qué quiere uno a estas alturas de la vida? Transmitir el poco de conocimiento. Yo particularmente, yo no me considero un historiador en el sentido convencional de la palabra. No, yo sé, pero yo utilizo la historia como una herramienta para la contemporaneidad, precisamente para colocar a todos estos jóvenes frente a la evidencia de todo lo que antecedió esto. Por ejemplo, lo que fue la experiencia del 23 de enero, cómo logró conformarse ese amplísimo frente entre la Iglesia Católica y el Partido Comunista que abarcaba todas las variantes, COPEA, URD, los empresarios, Fedecámaras y todo el mundo. Bueno, esa es una experiencia. Nosotros no tenemos que ir a buscar experiencia, porque aquí siempre se habla la transición chilena, la transición española. No, pero aquí hubo esfuerzos exitosos. Es que fue paradigmática lo que pasó aquí en Venezuela. Igual con otros acontecimientos de la historia. Por ejemplo, la rectificación. Mira, yo viví eso, yo era un niño, pero lo viví intensamente porque mi casa siempre fue un hogar muy politizado. Lo que fue la lucha armada y lo que fue la rectificación a partir del 7º pleno del Comité Central del Partido Comunista en 1967. Y fue una rectificación profunda, chicos. Dura. Nos equivocamos, porque así es como hay que decirlo. Nos equivocamos y hay que rectificar y cometimos errores y hacer un mea culpa completo para que la gente pueda tener credibilidad en las cosas que tú estás diciendo. Mira, eso fue una discusión profunda y además una discusión parecida a esta, con un ala ultra, particularmente Douglas, que tiroteaba, y Fidel Castro, que desde La Habana decía que éramos vendidos a gente del imperialismo. Todos esos discursos están, por cierto, muy parecidos a los de hoy. No, retratados también en el documental de Oteiza, que es muy bueno, yo lo recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, este sector político, en estos días me pedían... Mira, ya viste. No, yo ya enseñé, amistad y gracias. Bueno, vamos al corte, ya regresamos, que está bueno. Seguimos con Rafael Simón Jiménez y discutiendo estos asuntos de la política, sobre todo este presente, que como hay una gente que no lee ni la Gaceta Hípica, porque eso ya no sale, Ni el gallo no lee nada, ni el gallo pelón. No lee, no se forma, que cree que la gerencia pública, los posgrados y eso es suficiente para ser un dirigente político. Pues no, hace falta más, hay que saber de historia. Betancourt decía que quien no conoce la historia no podía meterse a política. Bueno, decía que había que leerse los 15 tomos de González Guinán de la historia. Que una cosa así. Sí, pero entonces, fíjate, el llamado a la abstención en Venezuela nunca ha servido para nada, pero en el mundo tampoco. Hay un estudio de Harvard, bueno, que ellos que respetan este tipo de universidades, que apenas el 97%, nada más que esa cifrita, demuestra que los errores de la abstención, solo 3% en el presente contemporáneo, en la historia han tenido en la que uno conoce, además, no. En la que uno conoce, por ejemplo, la segunda reelección de Fujimori, toda aquella crisis que se creó con Toledo llamó a la abstención después, y quizás un poco, aunque terminó desnaturalizando lo de Bolivia también, ¿no? Que fue una desnaturalización luego con el golpe de Estado y el gobierno interino. Pero es que la abstención es la desmovilización, es la desmotivación, es la pérdida de la política. Es una cosa absolutamente absurda, porque va a contravía de la política. ¿Qué es la política? Activismo,
motivación, Además, organización de civiles, la los gente. civiles no son militares, chicos, para estar agarrando armas y Sí. cayéndose a plomo. Nunca van a derrotar un ejército profesional. Chicos, a este gobierno lo único que le queda, Ujú. y ahí está reflejado, no en las encuestas, porque las encuestas tú puedes decir, no, son un momento de opinión pública, eso varía para allá, varía para acá. En las elecciones de diciembre, contadito, voto a voto, ciudadano a ciudadano, el 18% de la población electoral que lo respalda. La verdadera fuerza del gobierno, ¿cuál es? El respaldo militar y el La respaldo... habilidad para la política. Bueno, también. Porque todo lo que el Claro. gobierno quiere que haga la oposición lo hace. Claro, ¿Por qué ponen a por eso, Tibisay pero- Lucena ministro Pero de es que Educación? no necesitan tener mucha habilidad, con los adversarios que tienen lo hacen No, todo por verdad. ellos. Les sirven la mesa como se la están sirviendo el 21. Se la están sirviendo. Si aquí la oposición no es capaz de tener un estado de conciencia, y te repito, Kiko, porque eso hay que verlo con la óptica que lo estamos viendo nosotros. No es una alianza orgánica. La división, yo en estos días veía, que es como mi hermano, diga, desde el punto de vista afectivo, a Claudio Fermín. Entonces Claudio Fermín decía, en una entrevista contigo, que las diferencias del G4 con ellos son muy grandes, y son muy grandes. Pero es que lo que le estamos pidiendo no es que ellos se unan en una Claro. alianza, lo que le estamos pidiendo no es que ellos hagan una cosa Un acuerdo orgánica, electoral. lo que le estamos diciendo es que apoyen al mejor candidato donde Así quiera es. que esté, sea de quien sea, como lo estamos haciendo nosotros de Unión Progreso. Nosotros dijimos, mira, si el candidato es bueno del G4 lo apoyamos, si el candidato es bueno de la Alianza Democrática, un poco lo que ahora viene a hacer este grupo, que te repito, lo respaldo desde fuera, el grupo este del voto inteligente ciudadano. Es decir, es privilegiar, hermano, a los ciudadanos, es privilegiar a regiones, porque es que si no se produce, mira, la derrota va a ser estrepitosa. Porque además, el ciudadano no va a tener razones para votar. Si tú le tienes metido 5 años diciéndole que el voto se lo roba, que se lo escamotea, que se lo cambia, que él vota por uno en la maquinita y le sale otro, y tú ahora vas a las elecciones, pero te presentas con 10 opciones, 5 opciones, 3 opciones, bueno, chicos, la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no va a servir para nada? Es decir, mi voto en esas condiciones más bien sirve para validar la victoria del oficialismo. No, además, fíjate, porque tienes que ver en la política, como decía Pecón, el otro también juega, ¿no? Tú tienes que ver que Maduro está haciendo una jugada porque él Claro. se siente vencedor. Claro. Él siente que sobrevivió a Trump y al interinato, que pasó el trago amargo que significó esa confrontación. Y entonces él ahora está tratando de producir un proceso de reinstitucionalización, porque además le conviene la confianza en las instituciones, el respeto al voto, todo eso, ese clima le conviene para poder salir del tema de las sanciones y meterse en la economía, que es un problema complejísimo, que tiene a la gente pasando hambre y que su base de sustentación, los más pobres, que eran los que votaban por Chávez, bueno, no quieren saber nada de ellos porque ahora están viendo peor que antes. Entonces, hay que ver que está este tiempo y hay que acompañar esas iniciativas para que se produzca alternabilidad, para que se produzcan un CNE y unas instituciones confiables que puedan defender, responsabilizarse por el voto y la transparencia de él. Eso hay que acompañarlo. No tiene sentido, después de que ya perdiste, seguir diciendo, como dice Leopoldo, que no venga la Unión Europea, que le van a entregar 10.000 millones de dólares como si eso fuera de él. Y además, todo ese proceso de saboteo que están haciendo desde el interinato, que en vez de reconocer, bueno, vamos a ver cómo hacemos para salir adelante, bueno, aferrados a una cosa que el único que no se ha dado cuenta que eso no sirve es Guaidó. Fíjate tú que El único, porque ya eso se acabó. yo te mandaba ayer en un intercambio de opiniones, te decía lo que yo creo que debe ser la refundación de la oposición. Yo creo que hay que ir a un proceso de reingeniería profundo. En primer lugar, que tiene que pasar por la ética, es decir, por la decencia. Nosotros tenemos que rescatar con nuestras conductas, porque todos estos escándalos, el escándalo de Sigo, de Manolo, lo que hacen en la gente es la convicción, bueno, un pleito entre ladrones, chico. O sea, ¿qué voy a hacer Son yo igualitos. con cambiar? Son igualitos. Esa es la deducción del ciudadano común. En segundo lugar, hermano, meterse donde está la gente, preocuparse por los problemas de la gente. Mira, yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, sinceramente, que es tener una actitud de blandenguería frente al gobierno. Yo creo que este gobierno, en primer lugar, le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y en segundo lugar, tiene a la gente sufriendo demasiado. Ahora, esa oposición tiene que ser una oposición que esté en los espacios sociales, que acompañe a la gente en sus reclamos, que acompañe a la gente en sus protestas, que le dé, digamos, satisfacciones, que sea capaz, eso, de devolverle a la política el sentido de nobleza, la esencia de la política. Mira, Pío XI tiene una frase que yo siempre repito también.
Él dice que la política es la forma más excelsa de practicar la caridad después del sacerdocio. Porque la política es esa, como ¿Es no servir? ingresamos, claro, es servicio a la gente, es identificación con la gente, con sus problemas. Por eso que yo no estoy de acuerdo tampoco con los que plantean aquí una cohabitación con el gobierno o una blandenguería frente al gobierno. Yo creo que lo que hay que definir son reglas democráticas de respeto de los espacios de cada quien. Pero se confunde. Yo, por ejemplo, tengo la idea, mira, y mira que hay tan amigos que quiero mucho, de que la Alianza Democrática, que es el único factor de la oposición que tiene representación parlamentaria y que debería aprovechar el Parlamento, que es una caja amplificada, porque ellos dicen que son 20. Bueno, la causa de R eran 3 hermanos y de ahí montaron y el MAS en su inicio. Pero ellos confunden la respuesta de ellos al error de violencia y de radicalización del G4, entonces es una actitud de pasividad, de omisión. Pero hay que ser justo. La Alianza Democrática hizo el gasto. Se embraguetó Claro. y vamos a elecciones. Bueno, y tan es así. Blandengue, lo que sea, pero hicieron el gasto. Entonces no pueden ser, no tienen las mismas responsabilidades con quienes se fueron a pedirle a Trump que invadiera el país. Pero ellos Por pudieran, Dios. si ellos hubieran hecho desde allí una política de oposición consecuente, ellos han podido ocupar todo el espacio de la oposición. El G4 hubiera quedado reducido a esto. Pero en Venezuela hay demasiado sufrimiento, Kiko. La gente que reclama, mira, yo vi una encuesta hoy, que no la voy a revelar porque tú sabes que las encuestas generalmente que le muestran a uno son cosas hechas a particulares, a empresas y todas esas cosas. Mira, No las tengo toditas. mira, Yo las he visto toditas. bueno, por eso. Fíjate tú, por ejemplo, la actitud frente a un hecho que yo veo que aquí vienen los dirigentes de la oposición, de esa oposición, y te dicen, no, chico, de aquí tenemos que arrancar para el 2024. ¿Qué referéndum revocatorio va a ser el año que viene? Mira, resulta que se revierte absolutamente la tendencia cuando la gente la convocan sobre el referéndum revocatorio del año que viene. Muy a favor, porque el problema es que los políticos, hermanos, perdieron la sintonía con la gente. Viven consumidos en su submundo, en sus intereses, en sus visiones, en sus pasiones. ¿Qué quiere el pueblo venezolano? Kiko, quiere salir de esta situación, porque esta situación, si los políticos no se enteran, está matando de hambre a la gente. Hay 5 millones de venezolanos en el exterior, el desgarramiento, la diáspora. Si estamos viviendo una situación absolutamente intolerable. Por eso yo creo, una de las cosas que yo creo que pueden ayudar a estas elecciones, si tuvieran un buen final, es para fortalecer la opción. ¿Por qué vamos nosotros a dejar pasar la opción del referéndum revocatorio del año que viene? Si es... Pero a mí no me gusta. Es algo, bueno, no Fíjate, te gusta. a mí no me gusta. Tenemos una diferencia, pero... ¿Tú sabes por qué no me gusta? Ah. Cuando regresemos del corte. Sí. Para que la gente... Ya ayer en la entrevista con Luis Eduardo Martínez, que estuvo muy buena. Yo la vi toda. ¿La viste? Sí, creo que la vi 2 veces, incluso Sí. a las 5 y a las 10. Bueno. Yo sí es verdad que soy tan fiel contigo que lo veo a las 5 y a las 10. Gracias. Mira, yo utilicé este truco. No se pierda el programa que cuando regresemos, ¿por qué no estamos de acuerdo con el revocatorio? Ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez. Yo le comentaba, fíjate, no es que a mí no me disguste el referendo revocatorio, sino que el referendo revocatorio, las 2 veces que ha sido convocado, la primera fue un desastre, porque entonces que se vaya Chávez y se hubiesen podido ganar todas las gobernaciones y alcaldías, pero entonces ganó Chávez y ganó todo lo demás. Y aquí va a pasar lo mismo, porque Maduro va con un 30%, va a ganar la mayoría de las gobernaciones de alcaldías y todo lo que esté en juego en la mega elección. ¿Y cómo vas ahí después de semejante mapa rojo y todo, a una convocatoria de ese tipo, donde además lo que va a aparecer es la oposición dividida, fraccionada y herida, todavía más de lo que está Pero es ahorita? que el país está mucho más allá, Kiko. Ese es el problema, que nosotros nos circunscribimos. Pero la gente no le está parando a la política, Rafael. Mira, la gente quiere salir de esta situación. Eso de que yo vi ayer con mis amigos Luis Eduardo Martínez, que la gente no se interesa por... Oye, vale, ¿cómo se ve? Y él dice que recorre todos los días los barrios de Maracay. Oye, vale, pero yo que sí recorro toda la semana, toda mi vida, los barrios de Barinas y de muchas otras ciudades, sé que la gente quiere una solución a esto. Además, una solución, pues, ¿cómo veo yo el referéndum revocatorio? ¿Cuál es mi visión? En primer lugar, que es un mecanismo democrático, inobjetablemente constitucional, cuya realización no debe estar en manos de los partidos. Los partidos no tienen fuerza para eso. Si nos refiriéramos, tu apreciación, el cuadro que tú pintas, es exacto, si eso lo promovieran los partidos. Pues los partidos van a salir muy golpeados por culpa del fraude político que van a cometer contra la gente en estas elecciones. Eso tiene que ser las energías de la sociedad civil, de mucha gente que eche a andar esa maquinaria. Pero además yo lo veo particularmente, en estos días lo discutía con un amigo que tiene otra óptica del tema, que está a favor, pero tú sabes, dentro del ambiente de confrontación. Yo creo que el referéndum revocatorio debe ser pactado con el gobierno. ¿En qué términos?
En primer lugar, el gobierno no es que tiene que permitirlo ni tolerarlo, eso es inconstitucional. Lo que tiene que hacer es no hacer la trapacería y la vagabundería que hicieron la vez anterior. En la segunda oportunidad. En la segunda Que oportunidad. unos tribunales Entonces llevaron unas por medidas medio. se lo llevaron por delante. Bueno, pero ¿cuál es pactar el resultado, hermano? Si Nicolás Maduro gana el referéndum revocatorio, hermano, que gobierne como suelen llamar los españoles, vamos a hacer una oposición leal. O sea, una oposición sin estridencia, sin cosas, esperar campo de oposición. Y, por supuesto, el gobierno tendrá que reatribuir eso con libertad de los presos políticos, con amnistía, con un clima de tolerancia, con todas esas cosas. Y entonces ahí podemos pactar incluso un programa de gobierno para la reactivación económica, para el mejoramiento de la economía, para todas estas cosas. Si la oposición gana, yo no soy partidario de que le vamos a pasar por encima al chavismo, porque si la oposición gana, ¿qué es lo que pasa? Que allí se abre un periodo de 2 años. Dice que se convocarán elecciones en 30 días. Pero yo creo que la política y los acuerdos políticos pueden buscar un amolde de eso y que lo que debe venir en esos 2 años debe ser un gobierno de unidad, de emergencia, de concentración, que precisamente profundice y amplíe la reconstrucción del país en todos sus órdenes, porque este país está destruido desde todo punto de vista, está destruido moralmente, institucionalmente, socialmente, económicamente, y ese esfuerzo es un esfuerzo que tiene que ser común de todos los venezolanos. Entonces, como tú ves, yo tengo el planteamiento redondito, porque yo no lo tengo en el plano de la confrontación, del enfrentamiento para sacar a Maduro. No vale una justa democrática donde gane el que tenga mayor apoyo y el que pierda. Pero fíjate, Rafael, después, el día 22, con el cuadro que va a aparecer, es obligatorio para el país, antes que pensar en el referendo revocatorio, en hacer una evaluación de por qué se produjeron esos resultados. Por supuesto. Y en esa evaluación yo veo que viene un barajeo. Ya el gobierno se dio cuenta, porque el gobierno lee encuestas, tiene el carnet de la patria, que es la data más grande del país para darse cuenta cómo piensa la gente, que hay un fastidio, la gente está obstinada en la política, porque la política llevó al país a donde está. Entonces, debe haber una rectificación y una nueva dirección. No puede seguir los mismos. Totalmente de acuerdo. No pueden seguir los mismos. Total. Entonces hay que conformar un liderazgo. Primero que se respete, que se trate como aliado, pero además que tenga unos puntos de acuerdo para ir al revocatorio o a la esquina. Sí. El primero de ellos, la gente, que tú lo compartes. Sí. El segundo de ellos, que es la profundización de la democracia, ir a primaria, ir a un proceso de rectificación del Estado para quitarnos este presidencialismo que ha ahogado a la República desde su nacimiento. Desde 1811. Así es, ir a modernizar el Estado para que no haya abusos, para que haya equilibrio, un proceso también de defensa de la soberanía, salirnos de esos discursos de Trump, de las invasiones y todo eso, y entender que la democracia es la que garantiza las soluciones a través del voto. También un cambio en la manera de hacer la política, decir la verdad, ser transparente. Yo no entiendo esos políticos. Sí. Que todo es una clandestina, una cosa, todo oculto, Capriles, que vive metido en una cosa. Nadie se entera de lo que está haciendo sino por chisme. No, chicos, hablarle claro al país, sí, ya vale. Está, vale. Sí, vale. ¿Por qué tiene que estar una cosa clandestina ahí? ¿Por qué tiene que ocultar lo que estás haciendo? Claro. Y después, de cuando te preguntan de clase, no, y después resulta que estás reunido. La palabra del político totalmente devaluada. La política no puede ser eso que entiende el G4, el grupo este de los 4, que es un chuseo, una purga, quítate tú para ponerme yo, tiene que ser una cosa de servicio. Es que es la mejor demostración. Kiko, esas cosas dan hasta ganas de reír. La mejor demostración de la concepción política que anima a cada uno de los partidos del G4, todos cuyos jefes políticos son, en lo personal, amigos míos, y los respeto en lo personal, empezando por Henry Ramos, al que le tengo un gran respeto y tenemos igual, yo a Henry le tengo mucho cariño. Pero Henry tiene 30 años dirigiendo Acción Democrática. Y como digo yo, un poco echando un chiste, un poco chistosamente, tú sabes que Alfaro, que fue el otro caudillo, el caudillo que lo precedió a él, tenía un estilo muy particular. Alfaro, por ejemplo, hacía elecciones en Acción Democrática. El día de las elecciones cambiaban las actas adultas, hacían trampa entre ellos mismos. Eso lo vi yo con estos ojos que se lo han de comer los zamburos. Pero Henry es peor, porque Henry es como Herodes. Tú sabes que a Herodes le dijeron, mira, allá en Belén nació un niño que te puede dentro de 33 años. Bueno, mátenlos a todos. O sea, Henry no permite ni que le compitan internamente. Y te pongo porque creo que es lo más emblemático por la significación que tiene Acción Democrática en su historia y en su peso político. Pero bueno, desde que se fundó Primero Justicia, ahí está Julio Borges de jefe de Primero Justicia. Dicen, eso no me consta, pero lo voy a decir como me lo han dicho a mí, que incluso en los estatutos de Primero Justicia, Julio Borges se atribuyó así lo que llaman en el derecho mercantil una acción dorada. Es decir, la imposibilidad de que lo saquen por cualquier medio. Y que eso fue lo que disuadió a Leopoldo López, que quería un partido para él, de que ese no era porque no podía quitárselo a Borges. Y entonces fundó el de él, que es, si se quiere, más deformado,
porque ahí es que está bien con Leopoldo, con la mamá de Leopoldo, con el papá de Leopoldo, con la esposa de Leopoldo. No, pero es así, eso dan ganas de reír, pero es así. Eso es así. Y Manuel Rosales, que es mi amigo, al que yo respaldé, fui parte de su campaña, bueno, es un caudillo decimonónico, es un caudillo al estilo de los viejos caudillos adecos. ¿Cómo no? Un hombre que, Bueno, yo lo vengo cualquiera que diciendo. le contradiga su opinión. Ajá, Entonces, claro. ¿cómo es que esos partidos le van a ofrecer al país lo que ellos no son capaces de practicar? Mira, los partidos políticos tienen que ser vitrinas de democracia, Así es. practicar hacia adentro lo que ellos están planteando hacer hacia afuera. Entonces, Chávez se quiere perpetuar en el poder y resulta que ellos tienen mucho están más tiempo que años Chávez en- al frente de los cargos partidistas. Vamos a ir al corte, pero fíjate, un punto que me faltó es el país que viene después de la pandemia. Cómo recuperar la industria petrolera, la educación, abrieron la universidad. ¿Por qué la universidad reaccionó ahorita frente a la visita de Maduro en defensa de la autonomía? Porque está abierta, porque cerrada no servía, porque no hay... Claro, el gobierno primero la destruye y después, como Bueno. suelen hacer ellos. Pero Porque está la bien. universidad, tú sabes que es Pero una sometida... universidad parada no servía. Pero Ahí- por a, mí, supuesto. a mí me asombra que las autoridades Por universitarias supuesto, pero la no destrucción, querían mira, abrirla. la UCB es para nosotros, los que estudiamos ahí, bueno, un símbolo. Así es, la casa nuestra que vende de la zona. alma mater, en el Vamos buen a- sentido. vamos al corte. Eso fue destruido por el gobierno que trató de poner en la mano desde el principio, y como no pudo poner en la mano por la vía de los votos, le puso la mano Claro. por la vía de la No, restricción. y paró las presupuestaria. elecciones. Y paró todo. Ah, sí. claro. Vamos a ir al corte y ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez. Mira, tú sabes que Daniel Ceballos, Ajá. cuando se lanzó a candidato allá en el Táchira, hizo un video en el cual hablaba bien de los presidentes tachirenses y le cayó encima a todo el mundo. Sí. Pero resulta que hay un programa de Jorge Olavarría, Manuel Caballero, José Ignacio Cabruja y Eraluca, diciendo más o menos lo mismo. Ellos decían que el triunfo de los adecos significó que la historia pasó por lo que pensaba Betancur. Y entonces Pérez Jiménez, que fue un gran constructor, que fue una respuesta al gomecismo, de alguna manera, la juventud profesional militar, que tuvo una significación y un discurso para el país, o Gómez, que construyó el Estado, que no tenían esas significaciones porque pasaron a ser unos dictadores en una época en que no había votos, ni república, ni nada de eso, sino que estaba en construcción el proceso. Entonces, ¿qué ocurre en Venezuela en este instante? Que tenemos que ver la historia en términos como es. Bueno, resulta que el señor Gómez construyó un ejército profesional y por eso se acabaron las montoneras y hubo Estado. Y que Pérez Jiménez construyó y perfiló el Estado moderno y que Betancur diseñó este Estado democrático con autopistas, carreteras, electricidad para el desarrollo y que hace falta que repensemos el país para sacarlo adelante. Y ese es un debate que se puede hacer con el gobierno, con el chavismo madurismo, con la revolución sin ningún problema, porque es un debate que inclusive beneficia al propio proceso revolucionario que está estancado porque no ha encontrado soluciones y porque no luce democrático. Fíjate tú, Kiko, lo más reciente, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, en primer lugar, no es el constructor más grande que ha tenido Venezuela. La democracia hizo, en sus dos primeros periodos, pelo a pelo, Se hizo más. hizo muchísimo más que Pérez Jiménez. Pero Pérez Jiménez quedó con la imagen, porque es que, ¿en qué centró Pérez Jiménez su obra física? En las grandes construcciones. Bienvenida, la autopista Caracas-La Guaira, parte de la vialidad urbana, los superbloques, todas aquellas cosas. Pero cuando cayó Pérez Jiménez, Venezuela tenía las mismas 3 universidades que venían de la colonia, más 2 universidades, que la Santa María y la Católica, que la había autorizado Pérez Jiménez en 1953. El campo estaba totalmente abandonado. Bueno, no habían maestros ni profesores en Venezuela. Es decir, esa es la realidad. Y la democracia puso énfasis en una cosa de la que tú y yo nos beneficiamos. La En el educación. sentido social, en la educación, en una educación que realmente sirviera para la inserción y que abriera oportunidades. La democracia, mira, yo le digo a mis alumnos siempre y lo repito, la democracia, los que pudimos tener el privilegio de vivir los primeros años de la democracia, por lo menos hasta la década de los 70, bueno, chicos, vivimos en un país ideal. Tú te graduabas hoy y conseguías un trabajo al mes siguiente y ya al otro mes Había crédito. No, al otro mes sacabas un carrito a Así es. 30 meses. Y te podías a comprar los tu tre- apartamentico. Un apartamento con una cuota inicial que sacabas en la caja de ahorro, más 20 años para pagar o 25 años para pagar. Bueno, la democracia hizo mucho, pero a mí lo que no me gusta de esa propaganda es que ningún logro, por espectacular que sea, justifica la abolición de la libertad. Mira, el que quiera, con Ceballos no, pues yo entiendo que él lo hizo un poco con sentido regionalista, porque esos son los Así iconos, es, así ¿sabes? Pero el que quiera saber cómo fue la dictadura de Pérez Jiménez, que se lea
la encíclica, que se lea la carta pastoral de Monseñor Rafael Arias Blanco, donde revela la verdadera realidad social que vivía en Venezuela. Por supuesto, cubierta de oro pele, por supuesto, tras una obra física, tras la concepción del nuevo ideal nacional que era inspirado en las ideas desarrollistas. Pero el tema social estaba totalmente abandonado. Bueno, es que Venezuela, en términos de vivir mejor para los venezolanos, no ha tenido mucho éxito con ninguno en su gobierno. Sí, no, Porque pero los tiempos de la cuando había democracia... café y mira que cacao tampoco, ¿no? Tú y yo fuimos críticos de esa democracia. ¿Cómo Nosotros no? veíamos un país que no existía, porque el país no existía, esta mañana lo decía yo. Nosotros veíamos un desastre y la gente veía, por algo logró el Claro. bipartidismo hegemonizar la política durante tanto tiempo. Porque cuando las sociedades están bien, las sociedades no apuestan al cambio. Mira, te voy a decir una cosa ya en los minutos finales. Este gobierno sabe que él está montado en un volcán social, que el malestar es muy grande, que la gente no tiene con qué comer, que las familias están desgarradas. Y sabe que su estabilidad es una estabilidad inestable, vamos a utilizar la contradicción, que se favorece de unos incompetentes que tiene como adversarios. Pero él necesita resolver el volcán, Así es. porque ese volcán puede estallar en cualquier momento de cualquier manera. Acuérdate cómo le estalló el 27 y 28 de febrero a la democracia, que pensaba que la democracia estaba consolidada para siempre, y ahí le estalló. Entonces ellos están apostando, ¿a qué están apostando? A generar un cierto bienestar, a que la economía mejore. Y eso no lo pueden lograr sino en unas negociaciones que para mí, y lo he dicho, y es intuición, pero también es visión, no es con el G4. Yo creo que el G4 es una puesta en escena falsa en México. La verdadera negociación con los Estados Unidos. Y Que es son los papás de con la la Unión criatura. Europea. Pero es que no son los papás, es que todos tienen nada que dar. ¿Qué les va a dar? ¿A qué van a llegar esas negociaciones en México? Yo creo que ahí están montando. Tú sabes que las negociaciones verdaderas son las que se hacen tras los micrófonos, detrás de las cámaras y de los micrófonos. Fíjate tú que cuando Obama anunció el reintegro de las relaciones con Cuba, tenían 4 años negociando ocultos con la facilitación de Canadá y del Vaticano. Yo siento que eso es así porque el gobierno, ¿qué quiere el gobierno? 2 cosas. Bueno, que le liberen las sanciones, sobre todo las que le impiden a tener acceso al crédito internacional, renegociar la deuda, hacer que el propio PDVSA, porque la recuperación de PDVSA pasa por tener acceso al crédito internacional y a los mercados, mercados internacionales. Y bueno, el reconocimiento internacional. Eso no se lo puede dar sin una cosa que llaman Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto, no quiere tampoco dejar a estos muchachitos colgados de la brocha y entonces los utiliza como si ellos fueran los interlocutores. Si eso tiene éxito, que todos apostamos al éxito de eso, bueno, algún mérito se le dará a estos que están ahí puestos por los Estados Unidos. Hay una discusión que volvemos al tema de la insurrección. Cuando el Partido Comunista del MIR pierde, Simón García, querido Puyuta, me decía a mí, es que nosotros queríamos dejar de ser comunistas. Sí. Y el MAS fue una experiencia democratizadora, un debate para desbloquear la revolución y convertirlo en libertad, que era una idea que no se asociaba al socialismo, que siempre fue visto como oscuro, autoritario. Entonces, la revolución venezolana, esa que dirige Maduro, que tiene su base en Chávez, tiene la obligación de entender a sus compañeros del continente, que le han dado lecciones de democracia, de voto, que debería entender y reflejar. Claro, pero es un pasivo para ellos más bien. No estoy diciendo que en todas partes le meten miedo a la gente. Mira, yo vi lo de Petro ahorita, que está ganando ampliamente las elecciones. A mí particularmente no me simpatiza, no por sus ideas políticas, no me simpatiza como persona por su trayectoria. Bueno, pero Petro, ¿qué está planteando? Petro está planteando una cosa que él llama el capitalismo liberal. Imagínate tú una imagen más suave, más bueno, y esto es el chavismo, el madurismo, está financiado por Maduro. ¿Por qué estos tipos han arruinado a Venezuela? Y la ruina de Venezuela y la opresión de Venezuela se ha convertido en un antimodelo. Así que a todo el que va, toda América Latina. Maduro necesita oxigenar su proyecto. No es la espada de Bolívar la que camina por América Latina. Es este mal ejemplo que camina por América Latina desprestigiando a la izquierda, que en muchos casos es una izquierda, como algunos la definió, una izquierda vegetariana, una izquierda que respeta la democracia, que respeta la alternabilidad, que respeta los derechos humanos, pero que tiene que cargar con el peso del chavismo, madurismo, que es un pasivo demasiado. Para terminar, yo quisiera que en Venezuela se diera un proceso como el de Chile y Argentina, donde está apareciendo un liderazgo distinto que ni es de derecha ni izquierda. Así es. Porque eso son unas entelequias ya, Simón. Yo creo que eso es lo que viene después del 21 de noviembre. Muchas gracias, la emergencia del liderazgo de la sociedad civil y de los sectores representativos de Venezuela. Mira, hablamos mal de todo el mundo. Gracias por ver, Kikosi. A las 5 y a las 10 por Globovisión.